Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al cuarto módulo del curso de griego antiguo desde cero en academialatin.com. En este módulo vamos a ver, una cosa que es bastante nueva. Vamos a ver exactamente cómo de nueva respecto al latín, respecto al español, pero en principio ya vemos voz media, ¿no? Nosotros conocemos voz activa, voz pasiva, voz media. ¿Qué es la voz media? Bueno, pues lo vamos a empezar a aprender en este módulo y luego vamos a ver otra clase sobre los complementos circunstanciales del lugar, ¿no? Entonces, pues vamos a ver exactamente una introducción a la voz media con los verbos media tantum, es decir, literalmente los verbos que solo tienen voz media. Todo esto lo vamos a explicar, o deponentes. Entonces, esto quizás, si ya vais bastante más avanzados en latín, esto de deponentes quizás sí que os suena ya, ¿no? Y vamos a estudiar de forma concisa los complementos circunstanciales de lugar con sus preposiciones. Esto también, si vais un poquito más avanzados en el curso de latín desde cero, también probablemente habéis estudiado ya los complementos circunstanciales de lugar, ¿no? ¿A dónde? ¿En dónde? ¿De dónde? ¿Por dónde? ¿Qué casos y qué preposiciones usan cada uno de ellos, etcétera? Pues eso también lo vamos a ver en griego, aunque para bien o para mal, en griego es algo más complicado, algo más complejo, ¿no? Por ahora volveremos a las prácticas de análisis y traducción con oraciones sueltas para poder practicar de forma específica la morfología media y los complementos del lugar. Claro, como en estas prácticas que ya podemos ir viendo aquí un poquito, ¿no? Lo que queremos es practicar la morfología media. La morfología media, pues bueno, es difícil que aparezca un fragmentito entero donde aparezca mucha voz media, donde aparezcan muchos complementos de lugar, ¿no? Entonces, pues vamos a necesitar oraciones sueltas. Vale, entonces, como digo, en esta clase tenemos, en este módulo tenemos dos clases. La primera, la número 10, introducción a la voz media, luego complementos circunstanciales de lugar, y luego ya, por supuesto, un poquito más abajo, una vez que hayamos aprendido, estudiado, comprendido estas dos clases, pues ya podremos volver aquí y un poquito más abajo, pues empezamos con la traducción. Clase número 10 del curso de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Vamos a introducir la voz media, un concepto que, aunque sí que existe en español, si vuestros profesores de lengua española son o eran más modernos, vamos a decir, quizá ellos sí que han tratado un poquito la voz media en español. En fin, de eso hablamos en el curso de sintaxis de nivel inicial, ¿no? Está en academialatin.com, también lo podéis ver ahí. Ahora, lógicamente, lo que nos interesa es la voz media en griego, ¿no? Entonces, por ahora, lo mejor es que nos centremos solo en los aspectos morfológicos, es decir, las terminaciones. Hasta ahora hemos visto las terminaciones verbales, las desinencias verbales más básicas, ¿no? Para el presente, activo, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahora vamos a ver un poquito los aspectos morfológicos que corresponden a la voz media y en los verbos deponentes o media tantum, es decir, los verbos que solo tienen voz media. Sabemos que, por ejemplo, hay, la mayoría de los verbos, vamos a decir, sí, en español tienen tanto voz activa como voz pasiva. En griego vamos a tener voz activa, voz media, voz pasiva. Entonces hay algunos verbos que tienen las tres, otros verbos que tienen solo dos de ellas y otros verbos que solo tienen la voz media, ¿no? Entonces esos son los media tantum, es decir, verbos que solo tienen voz media, ¿no? Vale, entonces, igual que el español y el latín, el griego antiguo tiene voz activa y voz pasiva. Además, dispone de la voz media, un concepto algo abstracto semánticamente y relativamente complicado sintácticamente. Por eso, de momento, eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. A menudo se compara la voz media con los verbos deponentes latinos, lo cual es acertado, pero de una forma algo simplista, ya que realmente la voz media griega es más compleja, ¿no? Entonces no me voy a repetir mucho más aquí porque, otra vez, lo que nos interesa a nosotros ahora mismo es la voz media en griego, no los verbos deponentes en latín. Dada la cantidad bastante grande de verbos media tantum, es rentable que vayamos aprendiendo lo más fácil de la voz media, sus desinencias en presente de indicativo y cómo actúan los verbos media tantum o deponentes. Entonces, vamos a empezar viendo las desinencias medias.
Por el momento conocemos las desinencias usadas por el presente de indicativo activo, eso lo vimos en el primer módulo, ¿no? Ya para ir empezando a practicar, etc. Ahora nos toca aprender un nuevo juego de desinencias, es decir, otras 6 desinencias, cada una para la primera, segunda, tercera, singular, plural, ¿no? Que usaremos para el presente de indicativo de la voz media y otros tiempos y modos y voces posteriormente. Es decir, estas desinencias no son exclusivas para la voz media en el presente de indicativo, etc., sino que estas desinencias luego las vamos a seguir reutilizando, ¿no? Veamos un ejemplo con el verbo bulomai, que significa querer, desear, ¿no? Entonces, por ahí viene, por ejemplo, abulia, es decir, cuando uno no quiere nada, ¿no? Tiene un estado abúlico, ¿no? Que no tiene ganas de nada, ¿no? No quiere, no desea nada. Vale, entonces, tenemos aquí el verbo bulomai, que es media tantum, lo que estábamos diciendo, solo tiene voz media, por tanto vemos que su enunciado, lógicamente, está directamente en voz media, ¿no? No es bulo, porque no existe la voz activa de este verbo. Este verbo simplemente tiene voz media, por tanto el enunciado es bulomai. Tenemos aquí ya la desinencia de la primera persona singular de la voz media, ¿no? Y así lo vamos a encontrar en el diccionario, etcétera, ¿no? Entonces, lo tenemos aquí y vemos que, por supuesto, la raíz siempre es la misma. Por supuesto, puede cambiar el acento, eso ya lo hemos dicho varias veces. Y luego lo que está en negrita son las desinencias, ¿no? Que empiezan a partir de aquí. Entonces, como siempre, bueno, y lo voy advirtiendo aquí, no es exacto decir que estas son las desinencias del presente de indicativo de la voz media, pero de momento nos vale así, ¿vale? Esto lo digo porque siempre luego hay algún listillo en los comentarios que me dice, no, pero es que has dicho no sé qué, eso no es verdad. Bueno, pues vamos a ver, estamos aprendiendo poquito a poco. Si tú ya eres catedrático de griego, pues me imagino que no deberías estar viendo este vídeo, ¿vale? Vale, entonces, tenemos aquí las desinencias y también, porque por ejemplo, en la segunda persona vemos que tenemos dos formas, porque estas dos formas dependen de cómo hayamos evolucionado la terminación original. Y bueno, tampoco me quiero meter mucho en cuestiones de fonética, porque en el siguiente módulo, cuando empecemos con la tercera declinación, vamos ya a empezar a ver bastante fonética. Como digo, no me quiero meter en mucha fonética, pero aquí lo importante es que vayamos quedándonos, eso sí que es importante, en la diferencia, porque hasta ahora estábamos diciendo las terminaciones y metíamos en terminación la parte final del verbo, que no es la raíz, ¿no? Es decir, esto es la raíz y decíamos todo lo que no es raíz es terminación. Vale, pero realmente la desinencia pues es esta solo, porque lo que hay en medio es la vocal temática o la vocal de unión, ¿no? Entonces, es bueno que lo vayamos diferenciando. En este caso va aquí, ¿no? Entonces, por lo general, de forma bastante sistemática, siempre vamos a tener o, e, o, o, ¿vale? O, e, o, 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 ¿vale? Y luego ya la desinencia propiamente dicha, ¿vale? Entonces, la desinencia propiamente dicha, que esto también es algo que probablemente es buena idea aprenderse de memorieta, igual que nos hemos aprendido o, o, pues nos aprendemos maisaitai, mezas zentai, ¿vale? Que incluso tiene una cierta rima, ¿no? Maisaitai, mezas zentai. Bueno, pues eso nos lo aprendemos y simplemente vemos en la segunda persona que lo original es esto, ¿vale? Bulesai. Lo que pasa es que en griego, y esto lo iremos aprendiendo, pero de momento pues nos va sonando, la sigma intervocálica, es decir, entre dos vocales, ¿no? La E y el diptongo, esta normalmente desaparece, ¿no? Y una vez que ha desaparecido, pues ahora queda en contacto esta vocal con este diptongo y eso va a contraer, ¿no? Nos acordamos un poquito de los presentes contractos, ¿no? Pues todo esto está conectado, ¿no? Y una vez que EI contrae, realmente puede contraer de dos formas. Puede contraer bulei o puede contraer bule con eta y iota suscrita, ¿vale? Entonces, por eso la segunda persona del singular
puede tener las dos formas porque depende un poco de cómo, de cómo contraiga esto, ¿no? Pero en fin, no nos hagamos muchas pajillas mentales por ahora. Como digo, tenemos aquí las desinencias medias en presentes contractos. Las desinencias medias que acabamos de ver se aplican también, naturalmente, a los presentes temáticos contractos. Las contracciones actúan de forma similar y por lo general las terminaciones son muy reconocibles. Cuando habíamos explicado los presentes contractos, de la voz activa, etcétera, habíamos dicho no es totalmente necesario, no hace falta, al menos de momento, aprendernos las reglas de contracciones, simplemente tenemos que aprender a reconocer las desinencias ya con la contracción aplicada, ¿no? Pues aquí, básicamente, igual. Usaremos los mismos verbos que ya vimos en el presente de indicativo activo de los verbos temáticos contractos por conveniencia, aunque lógicamente no son deponentes. ¿Por qué digo lógicamente no son deponentes? Porque si estos verbos los habíamos usado en la voz activa, eso quiere decir que estos verbos tienen voz activa, no tienen solo voz media, que es a lo que estamos llamando deponentes o media tantum, los verbos que solo y exclusivamente tienen voz media. Ahora, estoy usando, como digo aquí, repito, estos tres verbos no son deponentes, es decir, no son media tantum, y están usados aquí a título meramente informativo. Ya veremos detalladamente cómo traduciríamos estas formas más adelante, ¿no? Entonces, otra vez, simplemente estoy usando esto para que veamos la morfología. Luego ya veremos cuando expliquemos mejor la voz media cómo se traduciría esto. Pero como estos son los verbos que habíamos usado en los presentes de indicativo, activo, contractos, etcétera, pues quiero usar los mismos verbos, ¿no? Para que sea consistente lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues básicamente vemos que es lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos aquí las terminaciones, las mismas terminaciones que habíamos visto un poquito más arriba, que luego, pues al aplicarlas a la vocal final de la raíz del verbo, pues nos dan estas contracciones y vemos que, otra vez, las terminaciones son muy reconocibles. Quizá la menos reconocible es la segunda persona del singular, ¿no? Porque ya la desinencia, la terminación, tiene su propia contracción y luego la contracción a su vez contrae con la vocal de la raíz, ¿no? Entonces hay como dos contracciones a la vez, ¿no? Pero bueno, lo mismo aquí, ¿no? Tenemos aquí, vemos que las desinencias siempre son las mismas, simplemente la contracción es diferente porque la vocal final de la raíz es diferente y lo mismo aquí, ¿vale? Entonces no tiene más. Lo más rentable de momento es que nos acostumbremos, como ya he dicho varias veces, a simplemente reconocer la persona, ¿no? Entonces, mai saitai, mezas sentai, pues todo es bastante reconocible, excepto, como ya he dicho, la segunda persona del singular. Luego, vamos a ver un poquito la sintaxis de los verbos media tantum. Como hemos dicho, la voz media resulta de cierta complejidad en cuanto a sus posibles significados. Así pues, por el momento vamos a limitarnos a los verbos que solo tienen voz media. De ahí lo de media tantum literalmente, que es lo que significa este tantum en latín, que aparece en otras construcciones, muchas veces aplicadas a la lingüística, a la gramática, etc., ¿no? Pues este tantum en latín significa solo, ¿no? Entonces media tantum, solo voz media, ¿no? Los verbos media tantum son los que no tienen voz activa y por tanto lógicamente no tienen voz pasiva, solo morfología media, pero significado activo, ¿no? Entonces esto cuidado porque al principio nos puede chocar. La voz media, tal y como lo estamos viendo aquí nosotros, los deponentes, la media tantum, tiene morfología media, pero significado activo, es decir, antes decíamos bulomai. Eso está en voz media, pero lo traducimos simplemente por querer, voz activa, ¿vale? Entonces, esos son los verbos media tantum, los que tienen morfología media, pero tienen significado activo, normal, en español, ¿vale? Los verbos, bueno, esto ya lo he dicho, a pesar de todo esto son bastante fáciles en cuanto a su significado, pues simplemente hemos de traducirlos como vienen en el diccionario. Pues yo os he dicho, bulomai significa querer, pues ya está, no hace falta decir ¿pero cuál es la voz media en español del verbo querer? No, simplemente lo que dice el diccionario, querer, pues ya está, lo traducimos por querer. Luego, los verbos deponentes en griego tienen características comunes en cuanto a los tipos de verbos que son
y a los significados que tienen. Puesto que ni son todos los que están, ni están todos los que son, como se suele decir, no hemos de tomar nada como dogma de fe, aunque sí podemos ir teniendo en cuenta que suelen ser media tantum los verbos de sentimiento, querer, por ejemplo, los de movimiento, ir, venir, llegar, todo eso, y los de posición, por ejemplo, estar tumbado, sentarse, todo eso, ¿no? Entonces, como digo, aquí no están todos los que son, ni son todos los que están, pero bueno, aquí tenemos más a título informativo y para que nos vayan sonando, porque estos verbos aparecen bastante, sobre todo, o sea, yo los he ordenado de forma un poco a mi modo, por los más frecuentes a los menos frecuentes dentro de los más frecuentes en general, ¿no? Entonces, algunos verbos media tantum o deponentes muy o bastante frecuentes son, y yo no lo voy a ir haciendo aquí, pero intenta tú, mientras lo voy diciendo, ir clasificándolos en sentimiento, de movimiento o de posición, ¿no? Entonces, afignomai, y vemos aquí que ya hay una contracción porque esto es afigneomai, que es lo que viene en el diccionario. Habíamos dicho que los verbos contractos, la forma que viene en el diccionario normalmente es la forma sin contraer, ¿no? Entonces, en el diccionario lo normal es que nos venga afigneomai, no afignomai. Entonces, afignomai o afigneomai significa llegar, lógicamente, movimiento. Ergomai, venir. Gignomai, llegar a ser. Bulomai, querer. Skeptomai, considerar. Hegumai, hegeomai, pensar. Hepomai, seguir. Eujomai, suplicar. Keimai, yacer. Lisomai, rogar. Hedomai, ahí viene todo esto del hedonismo, ¿no? Disfrutar. Sebomai, respetar. ¿Vale? Entonces aquí tenemos verbos en voz media, media tantum, deponentes, bastante frecuentes o razonablemente frecuentes. Con esto terminamos esta pequeña introducción a la morfología media y a los verbos media tantum. Ahora sistematicemos un poco las principales preposiciones que marcan los complementos circunstanciales del lugar. Eso va a ser en la 11ª clase, ahora en un momentito. Muchas gracias por ver este vídeo, por ver esta clase, por ver esta lección. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que hayas entendido todo esto que hemos estado explicando, practicando, etc. Lo que acabas de ver es un contenido gratuito del curso completo de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Si vas a academialatin.com/griego antiguo, tienes el curso con todas las lecciones publicadas, con todas las traducciones publicadas, desde, como digo, cero hasta el nivel de bachillerato, selectividad y todo eso. Así pues, no me enrollo más. Si necesitas un poquito más para seguir aprendiendo a probar griego, entonces ya sabes, lo tuyo es academialatin.com/griego antiguo.